En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hablarte, y vamos a reaccionar sobre ello, un tema muy delicado y que yo viví en primera persona cuando yo aún militaba en una iglesia pentecostal. Y ahora os voy a contar también alguna que otra anécdota sobre el dichoso diezmo. Eso lo vi yo, lo oí yo, no me lo contó nadie, no lo leí en ningún lugar. Yo pude vivir algunas situaciones bastante comprometidas por el dichoso diezmo. Pues bien, hoy vamos a reaccionar a un video de la pastora Yesenia en el cual ella defiende a ultranza el tema del diezmo y va a dar algunas declaraciones que bajo mi punto de vista son bastante jugosas. Así que vamos a ver esas declaraciones de esta señora y luego le vamos a dar la explicación y vamos a meditar sobre las palabras que ella ha dicho y también vamos a dar Biblia, porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Saber quién era el legítimo ministerio que debía cobrar el diezmo. Y no, ya te hago un spoiler. No, no son los pastores protestantes. Eso que quede por delante. Así que voy a compartir pantalla. Aquí tenemos a la señora Yesenia. Vamos a oírlo, vamos a darle play y oímos atentamente. El devorador de la finanza solamente Dios los reprende, léalo. La Biblia dice que cuando nosotros le somos fieles a Dios, dándole a Dios lo que es de Él, eso es el diezmo que está hablando ahí. Que hay gente también que son ladrones de diezmo. Usted ve. Y ellos creen que le hacen daño a la iglesia. Y no, como la iglesia es de Dios, Él la sostiene con lo que sea y de donde sea. Pero mire lo que pasa, cuando usted no le cumple a Dios con lo que es de Dios, usted no tiene cómo proteger lo que le quede o lo que usted tiene, porque el que reprende al devorador no es usted ni soy yo, es Dios. Y el tema del diezmo es un tema que no se toca en las iglesias y aquí ni siquiera tanto. Pero sería muy triste que el diablo acabe con lo tuyo porque a ti no te dicen que Dios es el que te da todo y todo sistema de gobierno tiene también un sistema de impuesto que hay que pagar. El del cielo es el diezmo. Que usted no lo quiera dar, usted no tiene que darlo porque la iglesia no se va a caer sin su diezmo. Porque la iglesia la sostiene Dios. Lo que usted no va a ver a Dios reprendiendo al devorador de lo suyo, a menos que usted no sea leal. Y le voy a decir algo, escúcheme, y véalo. No es que yo lo desee, es que es así, es un principio. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. Algo se le daña en la casa. Una familia se enfermó, hay que mandar no sé qué cosa, algo hay que pagar, cosas rarísimas que no tienen sentido. Cuando usted es una persona leal a Dios, yo le voy a decir a Satanás, mira, a mí Dios me dice diezma. Después que yo diezme, si se los roban, que se los roben. Él no me va a robar a mí por falta de yo. Déjeme decirle, porque son estrategias. Mire, yo siento a Dios, son estrategias. Y el problema es que yo tengo que cumplir con mi parte. Con mi parte, claro. Si tú tienes evidencia de que en una iglesia están teniendo malos manejos con temas de finanzas, Dios te puede hasta revelar a qué iglesia o a qué pastor, a qué iglesia. Pero lo siento, hay gente que dirá, no, porque yo el diezmo mío lo que hago es que compro cosas y se la voy yo misma a repartir a un barrio. Eso no es bíblico. La Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí, la iglesia, y que haya alimento en mi casa. Hay gente que se hicieron un sistema de ellos, administrar ellos su diezmo. Yo compro y doy, ese es mi diezmo. ¿Tú sabes cómo te ve el cielo? Como un rebelde sin causa. Qué curioso, ¿no? Qué curioso lo que dice esta señora. Ella dice que si no damos el diezmo, o en este caso las personas que pertenezcan a su iglesia, entiendo yo, pues le va a ocurrir malas cosas, cosas muy malas. Le va a suceder cosas extrañísimas, cosas muy raras.
y le van a venir algo que tienen que pagar por allí, algo que tienen que pagar por allá, obviamente. Cosas raras, como nos pasa a todos, ¿no? Cosas raras como un recibo de la luz, el recibo del internet, la hipoteca, el alquiler, el que esté pagando un crédito. Esas son las cosas raras que nos pasan a todos. Pagues el diezmo o no pagues el diezmo. No te va a venir un recibo del cielo diciéndote soy Dios y me debes tanto en diezmo. Si el Señor es el dueño del oro y la plata, ¿qué le vas a aumentar tú? ¿Qué le vas a dar tú que Él no tenga? O que a Él le haga falta de ti. No hay nada. No hay absolutamente nada. Otra cosa muy curiosa que ella dice es que no importa que no deis el diezmo porque está dando una pataleta, porque no pagan el diezmo, pero te suelta, te dice que no importa que la gente no dé el diezmo porque es Dios quien la mantiene. Eso es una mentira, eso es una patraña. Y te lo voy a mostrar ahora mismo. Mira, he hecho una pequeñísima búsqueda en internet. Una pequeñísima búsqueda. Fíjate, mira lo que dice aquí. Lambayeque. Cierran iglesias evangélicas por falta de diezmos. Pues no dice la señora Yesenia que se mantiene sin diezmo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquí, el señor pastor nos dice, si la gente no ofrenda y diezma, hay que cerrar la iglesia. Y fíjate lo que dice, no se puede forzar a la gente. Pues lo que está haciendo esa señora, diciendo todas esas patrañas, es pura manipulación psicológica a los creyentes. ¿Y los creyentes qué hacen? Aplaudiendo. Aplaudiendo que los esclavicen en base a algo que no es bíblico. En el Nuevo Testamento no se da ningún diezmo. Y lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar. Lo primero que tú y yo debemos de preguntarnos es qué era realmente ese diezmo bíblico. Porque ya lo dice, diezmo bíblico, pero no explica lo que es el diezmo bíblico. Cuando acudimos a la ley de Moisés, descubrimos que el diezmo no aparece originalmente como un pago mensual o semanal en un dinero calculado sobre el salario de cada israelita. No, no, no. Su forma ordinaria era agropecuaria. O sea, de lo que tú sembrabas, o sea, era un diezmo en especie. Vamos a imaginar que tú tienes una viña. Pues esas primeras uvas de tu vid tenías que reservar un 10%. ¿Para qué? Para Dios, para el templo. Fíjate, Levítico 27 nos habla del diezmo de qué? De la siembra, de los frutos de los árboles y del ganado. Una de cada 10 cabezas que pasaban bajo el cayado quedaba consagrada para el Señor. Por tanto, estamos hablando principalmente del qué? Del grano, frutos, vino, aceite, ovejas, cabras y ganado en general. ¿Por qué se entregaba ese diezmo? Una de sus funciones fundamentales era sostener a los levitas. La tribu de Leví no recibió una heredad territorial como las tribus de Israel, porque había sido destinada al servicio del templo. Por eso Dios dispuso que los diezmos de Israel fueran el sustento y la compensación por su servicio en la tienda del encuentro. Si vamos al libro de Números, en el capítulo 18, perdón, declara expresamente que los diezmos fueron dados a los levitas porque ellos no tenían una heredad territorial como las demás tribus. Y esto es importantísimo. El diezmo no fue entregado indistintamente a cualquier persona que decidiera abrir una comunidad religiosa y se proclamase pastor o pastora. No, no. Dentro de la ley mosaica
existía un pueblo concreto, una alianza concreta, un santuario concreto y una tribu específicamente escogida por Dios para el servicio religioso. Y si nos vamos a la carta a los hebreos, lo confirma de una manera clarísima. A los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda cobrar un diezmo al pueblo. Ahora yo preguntaría a esta señora, a Yesenia, ¿estamos bajo la ley o vivimos ya en la gracia? Ahí dejo la pregunta. Por tanto, ahí nos dice que cualquier predicador tenga ese derecho. Yo me abro ahí un garaje y yo ya me gané el derecho de cobrar el diezmo. Eso no es así. Dice que la ley se lo concedía a los descendientes de Leví que recibían el sacerdocio. Por tanto, cabría preguntar a esta pastora o a cualquier pastor protestante evangélico que me esté viendo. ¿Pertenecéis ustedes, Yesenia, o usted, señor pastor o pastora, pertenecéis a la tribu de Leví? ¿Ejerce el sacerdocio levítico en el templo de Jerusalén? ¿Ofrece usted los sacrificios prescritos por la ley de Moisés? Evidentemente no. Entonces, no puede apropiarse de una disposición destinada al sacerdocio levítico y aplicársela literalmente mientras pues deja de lado el resto de la legislación mosaica. Y ahora te voy a contar una anécdota que yo viví y que fue una cuestión que yo tuve con el pastor, que en aquel día era mi pastor, ¿no? En esa denominación pentecostal. Fíjate, lo he contado en mis testimonios y todo eso, pero hoy, como viene al tema, lo voy a volver a explicar. Fíjate, cuando yo estaba en esa denominación pentecostal, los jueves se hacía unos estudios bíblicos. Estudios bíblicos. Y ese día el pastor estaba dando un estudio bíblico sobre el diezmo. Yo ya comenzaba a estudiar diferentes temas de la Biblia, patrística. Yo ya estaba en ese tiempo de búsqueda de la verdad. Y un tema que era bastante recurrente y que yo ya me había estudiado era el tema del diezmo. Y él comenzó a explicar el diezmo y todo eso. Entonces yo, que soy muy, muy preguntón, pues le comenté al pastor, le estuve dando diferentes versículos bíblicos y le llegué a preguntar, pues lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que acabo de preguntar yo a Yesenia y a cualquier pastor. Le pregunté, le dije, pastor, em, ¿de qué tribu de Israel es usted? ¿Es levita? ¿Es leví para que se gane el derecho? Y le leí el versículo, ¿no? De la carta a los hebreos. Él, siendo pastor, yo una simple oveja que estaba comenzando en el estudio de la Biblia, no me supo responder, no me supo dar una respuesta bíblica. Es más, se limitó a decirme lo siguiente. Él es argentino y con ese marcado acento argentino me dijo, José, sos odioso. Eso es lo único que supo, es lo único que supo responderme, porque obviamente si nos basamos en la Biblia y quién debía recibir el diezmo bíblicamente, pues eran los sacerdotes levitas. Y él, sabedor de que no es sacerdote levita, ni el diezmo pertenece a la nueva alianza, pues simplemente se limitó a responderme eso. Pues bien, en Deuteronomio capítulo 14 nos permite comprender todavía mejor cómo funcionaba el diezmo. El israelita debía apartar una décima parte, de ahí viene la palabra diezmo, parte, tenía que coger la décima parte de ese producto de su campo, ya sea grano, mosto, aceite o ganado, y parte de esos bienes se consumía en una comida religiosa delante del Señor, para que no falte comida en el alfajolí.
en el templo. Cuando la distancia hacia ese lugar de culto era demasiado grande y resultaba difícil transportar los productos, la ley permitía cambiarlos por dinero. Pero ojo, ese dinero no se entregaba simplemente a un dirigente religioso, se llevaba hasta un lugar señalado y allí se empleaba para comprar ganado, vino y otros alimentos que se consumían delante del Señor. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes que entregar al Señor, vamos a imaginar, 4 vacas. Y vacas grandes, vacas gordas. Obviamente, ¿tú cómo le ibas a llevar esas 4 vacas al Señor, al templo, para que no faltara alimento, no dinero, para que no faltara alimento en el alfajolí, que era un almacén? Pues esa gente vendía esas 4 vacas y llevaban el dinero hasta aquel lugar y simplemente luego compraban de nuevo otros productos y lo entregaban al Señor. Y ese era el diezmo. Y cuando se permitía intercambiar el diezmo o la, o la ofrenda que tú ibas a ofrecer de tu campo, de ganado, pues se vendía eso, se llevaba el dinero y se compraba pues otros productos para entregar al Señor. Pero nunca se entregaba en el templo el dinero contante y sonante. Pues bien, ese dinero era un medio temporal para trasladar el valor de esas 4 vacas que yo te he puesto como ejemplo, ¿verdad? Pero eso no es la prueba de que existiera un impuesto universal, como dice esta señora, un impuesto del cielo sobre nóminas o cuentas bancarias en aquel tiempo. Además, cada 3 años, ese diezmo debía depositarse en las poblaciones para que comieran el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. La finalidad no era enriquecer a una figura religiosa, como sí hacen los pastores y pastoras protestantes, sino sostener el culto y proteger a las personas vulnerables. El texto dice que debían de comer hasta quedar saciados. Hay por ahí un pastor muy famoso en los Estados Unidos que hace unos años hubo una fuerte lluvia, no recuerdo si fue lluvia o huracanes. Ese señor, con una mega iglesia, se negó a recoger a personas para resguardarse dentro de ese mega templo. Fíjense qué caridad la de ese pastor. Pero luego tiene la desfachatez, tiene la cara dura de pedir el diezmo a la gente. Para que vean la caridad que tienen algunos de esos pastores multimillonarios. Ahora llegamos a ese pasaje que probablemente sea el más utilizado para infundir miedo en el neófito. Es Malaquías capítulo 3, donde Dios te pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y después ordena llevar esos diezmos al alfajolí para que haya alimento en su casa. Entonces, la palabra correcta es alfajolí. Y esa señora no tiene idea de lo que es eso. Para ella, un alfolí será una caja fuerte donde guardar su dinero, o una cuenta bancaria, o una tarjeta Visa, o una Mastercard. Pero el alfolí era un almacén o un depósito donde se guardaban los productos destinados al templo, comida, no dinero. El propio versículo explica su finalidad, para que haya alimento en mi casa, o sea, en el templo. No dice para que haya dinero en la cuenta del pastor para que se dé un viaje a Miami. No, 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 eso no lo dice. Habla del sistema cultural, agrícola y social establecido para Israel en aquel tiempo. Entonces, Malaquías está amonestando
a la nación de Israel por incumplir las obligaciones de la alianza mosaica. No está enviando un mensaje a un trabajador cristiano del siglo XXI para decirle que si no transfiere el 10% de su nómina a una congregación evangélica, Dios le va a enviar enfermedades, accidentes o ruina económica. No podemos arrancar Malaquías de su contexto, que es lo que hace esta señora. Tomar la maldición de la antigua alianza y colocarla sobre la cabeza de esos cristianos, eso es algo que falta a la caridad y falta el respeto a lo que es el texto bíblico. No son serios con esa exégesis que ellos hacen. San Pablo, por ejemplo, enseña que quienes pretenden justificarse por las obras de la ley quedan obligados al conjunto de esa ley y afirma que Cristo ya nos rescató de la maldición de la ley. La ley quedó clavada, según San Pablo, en la cruz de Cristo. Utilizar Malaquías para amenazar a los cristianos resulta además profundamente incoherente. Quienes hacen eso no exigen normalmente sacrificios de animales, no exigen la circuncisión, las normas alimentarias, las fiestas de peregrinación, ni ninguna de las disposiciones culturales que existían bajo la ley. Sin embargo, seleccionan precisamente el precepto que a ellos les permite recaudar dinero y la maldición que puede asustar a la gente. Porque tú no quieres que te venga maldición a tu casa, tú no quieres que te venga una ruina económica, tú no quieres defraudar a Dios. Eso no es interpretar la Biblia en su contexto. Es escoger interesadamente una parte de la antigua legislación judía y utilizarla como un mecanismo de presión. También se vale acudir, por ejemplo, al Génesis capítulo 14, y allí se cuenta que Abraham regresaba después de derrotar a varios reyes y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a su encuentro, lo bendijo y Abraham le entregó el diezmo de todo. Entonces, algunos predicadores dicen, ¿lo veis? Abraham entregó el diezmo de todo. Eso incluye todo su dinero y demuestra que el diezmo también existía antes de la ley. Pero, ¿qué significa de todo en ese pasaje? La propia carta a los hebreos lo aclara. Hebreos capítulo 7 nos dice dos veces que Abraham entregó a Melquisedec el diezmo del botín. Se trataba de los bienes recuperados después de una batalla, no de una entrega mensual del 10% de tus ingresos o de los ingresos personales en aquel tiempo de Abraham. Además, Génesis solo registra esta entrega en una ocasión. No se nos dice que Abraham pagara un diezmo cada semana, cada mes, cada año. Tampoco encontramos un mandamiento de Dios ordenándole hacerlo. Fue un acto concreto y extraordinario relacionado con el botín obtenido después de esa victoria. Y fíjate, para ir terminando, te voy a contar una anécdota también de ese pasado mío en esa iglesia pentecostal. Y es que la esposa del pastor evangélico, decía, refiriéndose al tema del diezmo, decía, quien no le da el dinero a Dios, se lo da al diablo. Eso era algo que se escuchaba mucho. Quien no le da el diezmo a Dios, se lo da al diablo. O sea, si yo voy cortito de dinero, no me llega para pagar el alquiler, no me llega para la hipoteca, este mes me viene el seguro del coche, pagar aquel crédito. Si yo no doy el diezmo a Dios, se lo estoy dando al diablo. O sea, si yo me preocupo más por mi familia, le estoy dando el dinero al diablo.
Pero curiosamente, esto choca frontalmente con lo que le dice San Pablo a Timoteo. Y dice lo siguiente: quien no procura, o sea, quien no gana, quien no mantiene a su familia, quien no mantiene a su familia y se preocupa por ella, dice San Pablo que es peor que un hereje o peor que un infiel, según la traducción que tengamos. Fíjate qué duro. Fíjate qué duro. San Pablo dice que si no nos preocupamos primero por nuestra familia, somos peor que un hereje. ¿Pero qué nos dicen esta gente? No, no, no. Tú paga tu diezmo aquí. El Señor ya proveerá en tu casa. O sea, se quiere asegurar antes su bienestar, que eso es egoísmo, porque me intereso yo por mí primero, que yo esté bien. A mí no me importa tu familia, si tiene o no tiene, sino que yo esté bien, que yo pueda mantener pues el nivel de vida, el tren de vida que yo llevo. Si tú mañana no tienes ni para echar gasolina, eso a mí no me interesa. Dios ya proveerá por ti. Pero tú provee por mí. ¿Te das cuenta del engaño? Qué curioso también. En aquel tiempo, cuando alquilemos un local para el culto y en aquel local no había siquiera sillas. El pastor, cuando uno tenía una necesidad, ¿qué te decía el pastor? Vamos a orar por ti, José, para que tengas trabajo, para que eh, tengas dinero, para que tu economía vaya bien. Vale, muy bien. Oren por mí, sí, perfecto, fantástico. Pero ¿qué ocurría cuando era al contrario? Hermanos, necesitamos dinero para comprar unas sillas, unas mesas, unas lámparas, un esto, un... O sea, cuando yo tengo una necesidad, vamos a orar, que está muy bien. Pero si la necesidad es tuya, es del pastor, entonces ya no hay que orar, ya hay que ir al hermano o a la hermana o a la congregación completa. Porque no oramos para que esas sillas vengan. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho popular, basándose en lo que decía em, San Benito. Ora et labora, ¿verdad? Reza y trabaja. Dios, obviamente, está por ti, pero tenemos que poner nuestro granito de arena. Quien no quiera trabajar, que no coma, dice la Biblia. Esta gente quiere trabajar. ¿Saben lo que es levantarse temprano? ¿Saben lo que cuesta ganar un sueldo? ¿Saben lo que es pasarse 8 o 10 horas trabajando? Bien duro. ¿Lo saben? Pienso que no. Es más fácil quitar a esa gente en base al miedo, al terror psicológico, para que esa gente pueda entregar ese 10%. Hay un caso muy famoso, no sé si lo habrán visto, de este señor Farruquito, Farruco, el cantante este puertorriqueño. Se hizo evangélico y tardó nada en irse. ¿Por qué? Porque veían a un cheque bancario con patas. Y él se sintió así. Se sintió un trofeo dentro de esa denominación evangélica. Porque eso es otra. Te conviertes en un trofeo. Yo me sentí así. Yo me sentí así. Yo recuerdo una tarde en esa iglesia pentecostal. Vinieron varios pastores y conversando con el que era mi pastor. Yo estaba allí cerca. Y comenzaron a señalarme. Y diciendo, mira, pues José Manuel era católico y se ha convertido y está en nuestra iglesia. E incluso me llamaron para preguntarme. Yo me sentí como un trofeo y me sentí feo, porque no me veía como una persona, sino me veía como una cosa. No sé si me entienden. Me sentí bastante feo
en ese momento. Pues hermanos, recemos para que esas personas que viven en sectas evangélicas y protestantes, pues para que puedan salir un día y dejen de estar esclavizados por el miedo y por estos pastores que son unos zánganos, una manada de vagos que no quieren trabajar, sino que quieren vivir a costa de los pobres, del esfuerzo de los demás. Recemos por ellos para que el Señor los ilumine y puedan salir de ese sistema corrupto que son las iglesias evangélicas. Dios te guarde, Dios te bendiga.